Son las 7 de la mañana con 4 minutos ya. Les contábamos que estamos en esta especie de campaña express, ¿no? Una campaña muy rápida en realidad. Tenemos poco tiempo para la campaña política. Por lo general siempre solemos tener casi un año de campaña, ¿no es cierto? Entre los preparativos, quiénes van, quiénes vienen, los que se vislumbran, ¿no es cierto? Hasta que ya las listas y los candidatos están planteados, pero ahora tenemos nada, menos de un mes en realidad para la campaña electoral. Así que esta semana en Radio Capital, todas estas semanas en Radio Capital hemos tratado de traer a varios candidatos al Congreso de la República para que presenten sus propuestas, para que nos cuenten un poco cuáles son sus intenciones de llegar al Congreso de la República, qué es lo que plantean, ¿no es cierto? Y qué es lo que quieren lograr en caso puedan llegar al Parlamento. Hoy estamos con dos candidatos al Congreso de la República, uno de Acción Popular y otro del grupo Todos por el Perú. Por el lado de Acción Popular estamos con Lalo León, quien se encuentra aquí a mi izquierda, y un poco más al extremo, el señor Luis Herrera de Todos por el Perú. A ambos les damos la más cordial bienvenida. Lalo, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la invitación y saludar a toda tu teleaudiencia. Bien, empecemos un poco por lo básico, ¿no? ¿Cómo llegan ustedes, en el caso de Lalo, a Acción Popular, en el caso de Luis, a Todos por el Perú, a postular al Congreso de la República, en pensar en esta oportunidad de concretar un periodo corto también, que va a ser un año más o menos de gestión en el Parlamento? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es el procedimiento? Hemos escuchado en estas horas cosas realmente alucinantes, como el tema de pagar para poder entrar a una lista. Es decir, ojalá que no sea el caso ni de Acción Popular ni de Todos por el Perú. Pero cuéntenos, ¿cómo llegan, Lalo? Bueno, agradecerte la entrevista y señalarte, pues nosotros en Acción Popular tenemos el método, todas las elecciones para escoger tanto a sus candidatos para las municipales, regionales, presidenciales o las internas mismas bajo la metodología de un militante, un voto, ¿no? Yo, Miguel Eduardo León Mesa, conocido Lalo León, sí pertenezco al partido ya hace muchos años, ¿no? He sido candidato en la última elección municipal a la Municipalidad de San Miguel, quedamos muy bien ubicados, pero ahora ante situaciones urgentes, pues medidas urgentes. Entonces, ante esta crisis política que se ha vivido, pues como toda persona que ama su país, pues inmediatamente acudimos a tratar de aportar en este momento, ¿no? Y hacerlo de manera efectiva, con propuestas tangibles, ¿no? Luis. Sí, bueno, igual saludando a toda la audiencia. En mi caso, yo soy invitado al partido Todos por el Perú, y soy invitado porque yo tengo 25 años de trabajo como abogado y 20 en lo que es sector público, y me he dedicado al análisis. Entonces, cuando suceden los temas de la disolución, creo que era un momento de tomar decisiones, ¿no? O sea, ya salir del análisis y aportar. O sea, ok, ¿qué hacemos entonces para poder llevar al país a un buen término hacia el 2050? Ok, hay que aportar. Entonces, por eso decido ingresar a política, acepto la invitación del presidente del partido, don Áureo Segarra, y la metodología para poder armar la lista, en el caso de Todos por el Perú, es la elección por delegados. Entonces, la lista de Todo Perú es una lista bastante nueva, no hay personas que vengan de la política previa, todos empresarios, profesionales con experiencia, tanto varones como mujeres, y creo que es un grupo afiatado y con una agenda parlamentaria que la vamos a conversar seguramente bastante clara y sobre todo efectiva y ejecutiva, dado los 14 meses que este Congreso tiene, ¿no? Entonces son acciones muy claras y muy rápidas que hay que tomar. Uno de los temas que ha marcado, digamos, la agenda de esta coyuntura política en la cual ha derivado finalmente en el cierre del Congreso tiene que ver con los asuntos relacionados a los casos de corrupción, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con los temas de financiamiento, por ejemplo, de los partidos políticos. ¿Cómo están llevando ustedes adelante sus campañas? ¿Cómo están haciendo los financiamientos de estas campañas? Hacer de las camisitas, los politos, el merchandising que reparten. ¿De dónde se consigue el financiamiento, Lalo León y Luis Herrera? Bueno, en el caso de Acción Popular, en el caso particular de nuestra candidatura, pues nosotros ya somos un equipo constituido hace buen tiempo. Recuerda que nosotros hemos postulado en San Miguel y en San Miguel tuvimos que enfrentar a una estructura basada
por así llamarlo entre comillas, en una reelección encubierta. Entonces nosotros tuvimos que ingeniárnoslas, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado en la comunidad san miguelina y hace mucho tiempo ya también en varios lugares de las periferias de Lima, bueno, con equipos de trabajo, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas actividades, trabajamos todos los miércoles, nos hemos reunido hasta la época no electoral, todos los miércoles, siempre los fines de semana alguna actividad, o cada 2 fines de semana, y siempre hemos hecho nuestros propios aportes del equipo que comandamos, ¿no? Y todo muy transparente, todo muy austero también, pero efectivo. Yo creo que el recurso humano con el que contamos pues facilita muchas de las cosas, ¿no? Bueno, en nuestro caso, primero, para que la ciudadanía lo sepa, el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto reglas muy claras con respecto al tema de cómo registrar ingresos y cómo registrar los gastos de campaña. Entonces, bajo esos formatos, nosotros lo que hemos hecho, obviamente, es legalizarlos para poder registrar el tema de los ingresos. Yo soy un profesional, como decía, con 25 años, que pago mis impuestos y por tanto la primera parte de esta campaña está financiada con recursos propios, ¿no? Con las transferencias debidas de cuenta a cuenta, y la segunda parte, yo soy egresado y me siento muy orgulloso del Colegio Militar Leoncio Prado. Mis compañeros de promoción y varios amigos más están apoyándome en este esfuerzo, ¿no? Y todo, como digo, dentro del marco de las reglas que establece el Jurado Nacional de Elecciones y los formatos que obligatoriamente cada candidato tiene que presentar al término de esta campaña. O sea, no nada de cócteles y estas cosas así, estas rifas sin ganadores, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el mecanismo como tal no es que sea inexistente, ¿no? O sea, las campañas en otros países se financian de esta forma. Claro. La cosa es que sea clara y transparente. Lo negativo pues, es que no se rinda cuenta, claro, o que no sea transparente. O que sean comensales o invitados, como bien dice, fantasmas, ¿no? El tema es que verdaderamente uno pueda comprobar de manera fehaciente de que eso, porque las personas que vamos voluntariamente a la política, tampoco vamos a invertir nuestro patrimonio. O sea, la política no debe ser un tema de gasto recurrente. Obviamente, lo que uno buenamente puede hacer, lo que a veces le sobra, puede invertirlo, el tema dinerario, pero lo demás debe ser gestado en comunidad, en un equipo, el equipo que justamente quiere llegar a trabajar, quiere llegar a servir. Porque ya tenemos los casos de las personas que invierten mucho, ya saben después cómo pasa, ¿no? O qué es lo que pasa. Entonces, sí creo de que hay que manejarlo de forma transparente, el tema de las cenas, de las rifas, de las polladas, de las parrilladas, pues hacerla y efectivamente que se compruebe que se vendieron 300, 500, 200, ¿no? Y a precios pues que también sean reales, pues, ¿no? Si una cena te cuesta $1000, yo creo que salvo 5 gatos nadie va a asistir, pues, salvo pues que te codees con los jeques de algún país árabe, ¿no? Pero hay que tener claro que no es que haya ausencia de normas, o sea, el jurado ya tiene establecidas las pautas, las reglas están claras, ¿no? Como dice, lo que hay que ser es creativo para conseguir los financiamientos y transparente para reportarlos, ¿no? Entonces, claro, el tema es que muchas veces echa la ley, echa la trampa, por ¿no? supuesto, entonces, las normas del Jurado Nacional de Elecciones están ya desde vuelta. hace mucho tiempo, el tema de cómo rendir los ingresos y los gastos, ¿no? Lo que sucede también es que los formatos a veces se prestaban también algunas... Yo creo que para terminar con eso también debe haber un registro, ¿no? O sea, como, disculpen hacer la comparación, pero así como SUNAT a veces te pide pruebas de las operaciones, claro, ¿no? Igualito uno debería sustentar también con pruebas las convocatorias para recaudación de fondos, por así decirlo, ¿no? Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Yo me tengo que ir a una pausa a esta hora. Les propongo luego de la pausa que vengan ya para poder hablarnos y contarnos de sus propuestas, sus planes, ¿no es cierto? Claro. Para que la gente un poco conozca qué es lo que plantean tanto Lalo como Luis frente a esta campaña electoral y qué es lo que van a hacer una vez que lleguen al Congreso. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Estamos conversando con Lalo León, candidato del Partido Acción Popular, y estamos también con Luis Herrera de Todos por el Perú, ambos candidatos al Congreso de la República para estas elecciones de enero del 2020. Vamos a la pausa y retornamos. Semana Capital con Francisco Pérez. A través de Radio Capital 96.7 FM. Y la mesa se nos alargó, parece ya mesa de cena navideña, así donde entran 4, así que
Hoy día estamos cumpliendo con esa norma. Donde entran 3, entran 4. Se pliega nuestra mesa de debate electoral o de conversación electoral Carlos Vela Barba. Él es candidato de Alianza para el Progreso y le damos la más cordial bienvenida. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, gracias por la invitación y bueno, ya no para discutir los temas que a la ciudadanía le preocupan, ¿no? Conversaba con Luis y con Lalo antes de la pausa sobre el tema de la lucha anticorrupción, que es un tema que de alguna manera nos ha traído a este escenario, ¿no? Y uno mira tu apellido y de inmediato lo primero que piensa es corrupción, lucha anticorrupción. Tiene que saber algo de lucha anticorrupción Carlos Vela Barba. Cuéntanos un poco sobre el tema. Bueno, efectivamente, nosotros pues hemos sido formados en un ambiente, mi padre también ha sido un jurista bastante destacado, entonces hemos crecido en un ambiente en el cual no solamente la lucha anticorrupción es un adalid del caso de mi hermano y mío, sino también nos hemos formado en valores, ¿no? Para quienes no terminen de ubicarlo, Carlos Vela es hermano de Rafael Vela Barba, el jefe del equipo especial Abajato, por eso es que le hago la pregunta. Claro, yo creo que cada uno en lo suyo, él está haciendo una labor, el equipo, nosotros tenemos la mejor impresión de lo que está haciendo el equipo especial. Nosotros creemos que esto tiene que complementarse necesariamente con una labor fiscalizadora a nivel en el Congreso que cambie estas prácticas que hemos visto de blindaje y que además empiece a devolverle a la ciudadanía esa confianza de este poder del Estado que es el Congreso, que es tan necesario para el equilibrio de poderes, ¿no? ¿Cómo han logrado conversarlo, congeniarlo en la familia el tema de esta postulación suya al Congreso mientras su hermano está dedicado a una actividad fuertísima en lo que se refiere frente al equipo especial? Bueno, efectivamente él es un tecnócrata, el que viene haciendo política ya hace muchos años soy yo. Yo soy militante de Alianza para el Progreso desde el año 2014, en el que participé en una iniciativa vecinal. Posteriormente, bueno, he trabajado para la Cruz Roja, he estado en realidad en varios lugares como Villa El Salvador, donde hemos hecho campañas también de asistencia comunitaria. Yo creo que el tema de la política, entendida como el ejercicio del servicio a los demás, yo creo que es alguna práctica que yo siempre he venido llevando a cabo y que, claro, cada uno en sus propios espacios debe también comprometerse, ¿no? De hecho, ese compromiso que veo en mi hermano nos alienta a todos a también seguir su ejemplo, ¿no? Bien, entonces habíamos comentado antes de la pausa que en este bloque íbamos a un poco aprovechar para que ustedes como candidatos puedan plantear las propuestas principales que tienen en su plan de campaña, ¿no es cierto?, frente a lo que serán estas elecciones de enero del 2020 y qué cosa es lo que le están ofreciendo a la población, a la gente que va a ir a votar el 26 de enero y va a decir, ok, vamos a ver por quién finalmente es que inclino mi voto. Así que les dejo los micrófonos. Empecemos, vámonos por el extremo y de ahí venimos para acá. Empecemos con Luis Herrera, candidato de Todos por el Perú. Cuéntanos, Luis. Desde Todos por el Perú nos es claro que para poder hacer política primero hay que tener una visión de país. Y es claro para nosotros que hoy día estamos jugándonos el futuro cercano del Perú al 2050. Para el 2050 vamos a tener 42 millones de habitantes. Y para esos 42 millones de habitantes tenemos que arreglar dos cosas: el tema social y el tema económico. Y eso que parece lejano, hoy día obliga a que este Congreso que viene comience a tomar decisiones para poder arreglar lo que primero tiene que brindar confianza al ciudadano y al inversionista, la inseguridad ciudadana. Y en el tema de la inseguridad ciudadana, uno de los elementos que han generado, creemos, el incremento incesante de esta criminalidad son las normas penales. En caso concreto, el Código Procesal Penal. Una propuesta nuestra de llegar al Congreso es proponer el cambio del modelo procesal penal, que hoy día es un modelo garantista que protege sobre todo por la propia estructura de la norma al delincuente, a un modelo penal que proteja al agraviado. Y me explico con una propuesta bastante clara. Hay que modificar el proceso penal de flagrancia. El 70% de los delitos penales que ocurren día a día tienen que ver con delitos patrimoniales, es decir, hurto o robo, o tienen que ver con violencia familiar. En el caso de los delitos de hurto o robo, personas naturales que delinquen en San Borja, delinquen en Surco, en Ate, ¿no?, y son detenidos en cada lado. Pero como no hay acumulación en la investigación, entonces van saliendo rápidamente desde las comisarías porque
No, pues no hay un registro unificado de estos robos, vamos a decir al paso. Entonces, hay que cambiar el delito penal de fragancia y esa es una norma que nosotros proponemos presentar el primer día de inicio de la primera legislatura, y para eso ya tenemos un equipo trabajando el proyecto de ley, para, uno, acortarle el plazo del tema del procesamiento de fragancia, y dos, ampliar el ámbito. Tenemos que hacer acumulativo el tema de sanción. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que también ha generado el incremento en la criminalidad es lo que nosotros llamamos: el delincuente hoy día se siente tranquilo con la norma penal. O sea, sabe que va a salir. Porque ya le ha perdido el temor. ¿Y por qué le ha perdido el temor? Porque nosotros, en la práctica, lo que ha pasado en las últimas décadas, le hemos quitado a la policía la capacidad operativa de poder ejercer acción. Hoy día, difícilmente nosotros le podemos pedir, y lo hemos visto todos en televisión, a un oficial de la policía que intervenga, porque inmediatamente pues es denunciado justamente por el Ministerio Público porque ha cometido tal o situación. Entonces le hemos quitado esa capacidad. Y otra capacidad que le hemos quitado a la policía ha sido la capacidad de investigación. Justo hablando de los temas de corrupción. Los grandes procesos de investigación de la corrupción, por ejemplo en Italia o en Brasil, el órgano que ha llevado a cabo la investigación ha sido el órgano especializado, que en este caso es la policía. Perú es uno de los pocos países donde la investigación la ve los fiscales. Y los fiscales son hombres de derecho, igual que yo, que vamos a la universidad, nos titulamos como abogados, pero nunca hemos llevado cursos de criminalística. Entonces hoy día tenemos fiscales armando la teoría del caso para investigar criminalidad común y criminalidad organizada, pero que a nuestro entender no están dando pues la talla, porque como digo, en su contexto general la criminalidad ha aumentado por este relajamiento de la norma, ¿no? Y el fortalecimiento en confianza que tiene el delincuente porque sabe que no le va a pasar nada. Bien, Luis Herrera entonces va por el tema de seguridad ciudadana. Lalo León, ¿qué es lo que propone? Bueno, en ese momento las propuestas tienen que ir orientadas a un proyecto país, tienen que ir orientadas a pasar este gran obstáculo que ha sido la inestabilidad política. En este momento no podríamos hablar de temas de inversionistas, de volver a los rangos y los porcentajes de crecimiento económico, mientras que no exista una adecuada estabilidad política. Y en este año 4 meses es clave. Este año 4 meses no va a permitir por el tiempo pues sacar propuestas o proyectos de ley o leyes ya efectivamente publicadas al montón, al por mayor. No, esto va a ser clave. Es el tema de transición democrática y política. Una transición adecuada, como ya en el 2001 lo tuvo otro representante de Acción Popular, Valentín Paniagua, ¿no? Que en los momentos más álgidos parece Acción Popular ha sacado la cara, ¿no? Después de los gobiernos militares, después de la dictadura del presidente Fujimori, pues Acción Popular sacó. Entonces hay que continuar con la reforma política, hay que continuar, ¿no? El tema ya propuesto por toda esta soldevía, pues hay que seguir dándolo. Ojo que Acción Popular tiene propuestas como bancada. Nosotros lo que aspiramos a ser una mayoría para seguir este proyecto país con una adecuada transición. Bueno, dentro de las propuestas concretas, pues, ¿qué es lo que pide la clase trabajadora, el ciudadano en general? Pues que la clase política mejore, que existe una mejor calidad de la clase política. Entonces, vamos dando una revisión a los requisitos que establece la Constitución respecto para llegar a ser congresista. Tan venido a menos. No estaríamos hablando absolutamente nada de los sueldos, de los gastos de representación, de la cantidad de asesores, del presupuesto, si es que el Congreso cumpliera debidamente su trabajo, si es que hubiese una adecuada eficiencia. Todos estos temas, importantes, no, ¿por qué no decirlo?, pero pasarían a un segundo plano, porque ya el Congreso estaría haciendo efectivamente lo que el pueblo le ha encargado. El Congreso tiene una función de representación. ¿Tiene que ver con gente capacitada o tiene que ver con que sea simplemente gente? Personalmente creo de que para servir al pueblo hay que capacitarse, para servir al país hay que capacitarse. Tenemos el claro ejemplo dentro de su función y dentro de su estadio de los militares, pues para servir al país se preparan. El congresista, el político también tiene que prepararse. Entonces creo y proponemos un escalón mínimo, al menos de grado de instrucción. Al menos, secundaria completa quizás. Claro, con eso no se va a arreglar la calidad, es verdad, pero empezamos a dar algún paso, comenzamos a dar algún ejemplo. Ya hemos tenido
casos en el Congreso anterior, ¿no? Que han tenido que hasta falsear información para demostrar eso, ¿no? Entonces empecemos mejorando la clase política, y en Acción Popular justo el día de hoy vamos a tener un plenario para decir cuáles son las propuestas de bancada, para hacer una propuesta no obstruccionista, sino democrática, como nos enseñó siempre el arquitecto Fernando de la UNDTR. Carlos Vela, de Alianza para el Progreso, ¿cuáles son sus propuestas? Sí, nosotros ya nos hemos reunido con los 130 candidatos de Alianza para el Progreso en un consejo plenario para definir las líneas matrices sobre las que se va a trabajar, y por supuesto seguridad ciudadana, salud, educación, emprendedurismo y lucha contra la corrupción frontal son las banderas que va a enarbolar en la agenda de este nuevo Congreso Alianza para el Progreso. Pero nosotros tenemos una mirada en 3 momentos. El primer momento es el análisis de las necesidades del país actualmente, ¿no? Y eso está relacionado, por supuesto, con los problemas estructurales, ¿no? Los problemas estructurales, sin duda, lo que ha socavado a las instituciones es la corrupción. Así que sobre ese tema frontalmente vamos a establecer estrategias que nos permitan no solamente renovar la confianza del Congreso, sino afianzar su función fiscalizadora a ese nivel. El segundo tema es el tema coyuntural, ¿no? La gobernabilidad es un aspecto fundamental. No tenemos un espíritu obstruccionista, sino de acompañar las reformas y, por supuesto, fiscalizar los decretos de urgencia que ya se vienen dando. Específicamente en el área de la salud hemos visto cómo se han dado los decretos de urgencia de la Ley de Aseguramiento Universal de Salud y de los medicamentos genéricos. Tenemos observaciones como expertos respecto básicamente a cómo aterrizamos estos proyectos de ley y que no terminen siendo solo declarativos, sino que lleguen a concretarse. Y, por supuesto, todos los que en torno a esto estén participando, nos estamos reuniendo para ver cuáles son sus percepciones respecto a la norma, ¿no? Así que, y el tercer aspecto, por supuesto, es a qué aspiramos. Efectivamente, se dice que este va a ser un congreso con un periodo bastante corto, pero yo creo que hay situaciones que tenemos que empezar, ¿no? Y una de esas es la de buscar un país más moderno, innovador y tecnológicamente afiatado para que podamos tener una modernidad distinta, ¿no? Yo creo que empezando por salud, ¿no? El proponer un modelo de innovación, ¿no? Que ya lo estamos revisando y por supuesto vamos a preparar un proyecto de ley al respecto, nos va a permitir que muchos procesos engorrosos y que terminan siendo burocráticos no se den. Tenemos el ejemplo de un niño de Williams, Cuyubamba, que no recibe el medicamento Infliximab porque es un medicamento de alto costo que no se encuentra en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos y que por un proceso de tipo administrativo demora la llegada oportuna de este fármaco. Entonces, ejemplos como eso grafican que tenemos que empezar a dar una mirada más centrada en las personas, ¿no? Que creo que es el enfoque que los nuevos políticos tenemos que darle a nuestra participación. Muy bien, son las 7 de la mañana con 28 minutos, tenemos que hacer una pausa, pero venimos para hablar con nuestros candidatos al Congreso un bloque más, para un poco también conocer sus posiciones respecto a esta coyuntura que estamos viviendo actualmente y cómo perfilan ustedes un Congreso en estos 14 meses que van a trabajar frente a un gobierno que estamos viendo que está actuando, emitiendo decretos de urgencia, ¿no es cierto?, y que tiene algunos cuestionamientos también que están siendo bastante públicos. Entonces, un poco para conocer cuál va a ser el papel de ustedes, porque van a hacer oposición al gobierno si es que llegan al Congreso de la República. Entonces, un poco conocer cuál va a ser el papel que van a cumplir, y esto lo sabremos luego de la pausa. Son las 7:29, estamos hablando con Lalo León de Acción Popular, Carlos Vela, Alianza para el Progreso, y Luis Herrera de Todos por el Perú. Así que vamos a la pausa para seguir hablando con nuestros candidatos al Congreso de la República. 7 de la mañana con 31 minutos, continuamos en Semana Capital a través de Radio Capital. Estamos conversando con los candidatos al Congreso de la República que están postulando pues para las elecciones del 26 de enero del año 2020. De izquierda a derecha, o sea, de mi izquierda hacia la derecha, estamos con Carlos Vela de Alianza para el Progreso, Lalo León de Acción Popular y con Luis Herrera de Todos por el Perú. Comentábamos fuera de micrófono que es una campaña bastante sui generis, una campaña muy corta en realidad. Ahorita la gente está un poco
pensando en lo que viene para fin de año, en algunos casos cerrando ya temporada, ¿no es cierto?, de trabajo, haciendo informes, cosas, pensando, algunos seguramente viajarán en Año Nuevo, otros pensando en la cena familiar, ustedes están en campaña, realmente la cosa seguramente calentará como que después del 3 de enero y les van a quedar como 12 días, 15 días de campaña. Pero una vez que lleguen al Congreso de la República, si la gente les da la posibilidad de llegar al Parlamento con su voto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser la chamba frente a un gobierno que ahorita está de alguna manera corriendo solo, ¿no es cierto? Y lo vemos con los decretos de urgencia, con todas las cosas que están pasando, y que tiene de alguna manera también algunas críticas y algunas cosas que aparentemente no estarían funcionando muy bien. ¿Cuál va a ser el papel, el rol político de fiscalización, tanto de Todos por el Perú, de Acción Popular y de Alianza para el Progreso, en el caso de cada uno de ustedes como candidatos, como congresistas, ya en caso llegaran? Luis Herrera. Creo que en este momento la sociedad peruana exige una cosa a grito, ¿no?, que es volver a unir a la sociedad. Por casi 20 años hemos tenido una sociedad dividida en dos tribus políticas: los fujimoristas y los antifujimoristas, y los partidos que durante 2 décadas han ido pegándose según sus intereses partidarios a la ola conforme les ha ido conveniendo, ¿no? Y tenemos partidos que han vivido tanto con Toledo, como con el APRA, como con el nacionalismo, como con PPK, y hoy día también con el gobierno de Vizcarra. Y eso ha polarizado al país. Gran parte de la explicación de por qué la sociedad peruana hoy en día es tan violenta, aparte del tema de la criminalidad, es que también ha sido obviamente incentivado por el espectáculo que la política en general le ha brindado. Entonces, aquí hemos perdido completamente a nivel político, y eso reflejado en el Congreso, la capacidad de establecer, como decía al inicio, una visión de país. O sea, hoy día ya la preocupación no es para nosotros que estamos en la base, comenzando la base 50, ¿no?, sino la preocupación es qué decisiones vamos a tomar hoy día para generar empleo a los chicos que hoy día todavía ni siquiera salen del colegio. O sea, hay decisiones en las cuales hay que tomar consenso, por ejemplo, qué se va a hacer con el modelo pensionario. Las decisiones pensionarias no se van a ver, no se va a ver el efecto este año, ni el próximo quinquenio, se van a ver dentro de 10 o 20 años. ¿Qué decisiones en conjunto vamos a tener que tomar como Congreso en función a cuáles van a ser los lineamientos de los lineamientos económicos que a nivel macro el Perú va a seguir? Creo que el gran tema por el cual muchos, como en mi caso, nos hemos decidido para ingresar a política en estos momentos, es justamente evitar que posiciones polarizadas o polarizantes o muy extremas copien este Congreso en estos 14 meses, y dado que hay tiempo, con 3 legislaturas en el camino, puedan llevar adelante proyectos de cambio estructurales que nos coloquen en una situación macroeconómica no solamente riesgosa, sino peligrosa, ¿no? Porque eso no solamente destruiría el futuro de los próximos 10 años, sino de los próximos 30. Entonces creo que el gran reto a nivel político del próximo Congreso es volver al diálogo. Volver al diálogo, y que cada partido obviamente tenga una agenda política clara en el nivel de proyectos. Creo que es la hora de ir con proyectos específicos. O sea, esta es la cartera de proyectos que tengo. Vamos a discutirlo, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Y para esto hay que tenerlo claro, toda acción política tiene detrás una agenda. Y la agenda política siempre es ideológica, ¿no? Siempre. Eso entonces es claro que este Congreso, y eso que yo le pedimos a la ciudadanía, se informe, ¿no?, de cuál es el pensamiento político de cada una de las organizaciones por las cuales va a decidir votar, porque en riesgo está el futuro del país. Muy bien. Lalo León. Sí, coincido con lo señalado por acá por mi compañero de panel. Sin embargo, yo en este momento propongo de que Acción Popular va a ser, o sea, lo señalo expresamente, va a ser una oposición constructiva, una oposición responsable. No puede seguir viéndose los espectáculos de los congresos pasados que más afilaban a hacer una agenda partidaria más que una agenda país. Bueno, ya tenemos los casos, ¿no? Muchos casos que han existido. Y para eso, pues, para hacer una oposición responsable, pues tienen que haber reformas de la institución. Tiene que ser un Congreso
que le devuelva la esperanza al electorado, o sea, que le devuelva la confianza de que se puede elegir congresistas de una manera adecuada, ¿no? Que los vayan a representar adecuadamente dentro del Parlamento. Entonces, tenemos que empezar a tocar el tema de la inmunidad parlamentaria, que está muy vinculado al tema de corrupción, que el electorado vea de que efectivamente los congresistas no cuentan con gollerías, el otorongo come otorongo ya quedó a un segundo paso, ¿no? Y para eso, pues tenemos que externalizar el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Tiene que ser la Corte Suprema la que lo decida. No tiene que pasar por una comisión de levantamiento del propio Congreso, no tiene que después tener la votación de la mayoría del Pleno, no, eso tiene que estar directamente externo al Congreso. El tema de los miembros del Tribunal Constitucional, pues tienen que ser miembros que no sean elegidos por el propio Congreso. No puede ser de que el Congreso sea juez y parte, es decir, el ente que interpreta en última instancia la Constitución, o sea, las leyes que son dadas para ver si están conforme a la Constitución, pues sean elegidos por el propio Congreso, que son los que dan las leyes. Entonces tienen que empezar a buscarse fórmulas como quizás como antes eran, ¿no? Ojo que la fórmula existe, que se ha utilizado el segundo mecanismo por invitación, es porque, en fin, existe la fórmula de hacer una elección más pero amplia. sigue siendo principalmente escogidos por miembros del Congreso. Entonces vamos a proponer que los colegios, los colegios profesionales vuelvan a tomar cierto protagonismo, pero nada de esto serviría, ninguna de estas fórmulas serviría si es que las instituciones que deberían ser neutrales, apolíticas, siguen siendo totalmente politizadas y siendo copadas. El Tribunal Constitucional politizado, la Fiscalía, la Corte Suprema, el Poder Judicial. Entonces ninguna fórmula va a funcionar si se sigue politizando todos nuestros estamentos. Bueno, dentro de las propuestas también que nosotros señalamos, tenemos que ver que el derecho a la vivienda vuelva a estar dentro de la Constitución, ¿no? Nosotros como seguidores de las obras del arquitecto Fernando Belaúnde Terry con los grandes complejos habitacionales, no puede ser de que la hayan extraído de la Constitución el derecho a la vivienda. Y estando el derecho a la vivienda dentro de la Constitución, pues de nuevo el Ejecutivo tendría la preponderancia de volver a crear mecanismos, porque todos conocemos las difíciles y los altos intereses que tienen para los créditos hipotecarios las empresas del sistema financiero. Entonces, que el Estado, al ser un derecho constitucional, el derecho a la vivienda, que se ha incluido en el artículo 7B, pueda pues darle la agenda que se requiere para eso, porque es el sueño de muchos ciudadanos, ¿no? Carlos Vela, ¿cuál va a ser el papel de Alianza para el Progreso? Ustedes empezaron primero como un partido, digamos, aliado a Martín Vizcarra, luego medio que se pelearon, el caso de Marisol Espinosa, el de Richard Acuña, hubo un llamado al orden. ¿Cuál va a ser el papel ahora de Alianza para el Progreso en ese nuevo Congreso? Sí, nosotros en Alianza para el Progreso tenemos un enfoque centrado en el ciudadano, ¿no? Yo creo que partiendo de esa situación vamos a plantear un modelo de congresista distinto, de puertas abiertas, que sea dialogante con los problemas de la ciudadanía, ¿no? O sea, estamos convencidos de que la reforma política, la reforma electoral se debe dar, ¿no?, para consolidar a las instituciones, y en eso el tema de la meritocracia es lo que debe primar. No vamos a hacer componendas, sino vamos a evaluar de manera independiente, neutral e imparcial cuáles son las hojas de vida y las características y, por supuesto, la conducta moral de los representantes que vayan a nuestras instituciones, para tratar de que podamos no solamente darle solidez en el ámbito moral, sino tengamos la justicia que todos queremos. Así que yo creo que si cambiamos el modelo de congresista, que alejado de la ciudadanía, ¿no?, y que solamente se dedica a legislar y a fiscalizar, que no vamos a abdicar de esa función congresal, queremos recobrar la función de representatividad del congresista con el pueblo. Y de hecho eso estamos intentando hacer, reuniéndonos con las organizaciones civiles, con los que saben respecto a los temas, y les estamos devolviendo la agenda al ciudadano. O sea, conversamos con ellos, nos enteramos de sus necesidades, de sus problemas, le devolvemos esa agenda que siempre debió estar en mano del ciudadano, para nosotros proponer las alternativas legislativas que puedan dar solución a sus principales problemas. Muy bien, son los minutos finales. Yo les propongo a los tres candidatos que puedan contarle a la gente con qué número van, el símbolo del partido, y hagan el llamado para que
los tengan en cuenta para la votación del 26 de enero. Luis Herrera. Sí, bueno, Todos por el Perú es el partido de la antorcha de la esperanza. Todos por el Perú es un partido que no ha tenido representación congresal, ¿no? Que es un partido nuevo en la práctica para poder ingresar al Congreso, y que está formado por una lista, como digo, de empresarios y profesionales, también todos nuevos en la película. Yo estoy postulando con el número 34, ¿no? Soy invitado a la lista, porque creo que es el momento de accionar, ¿no? De presentar cosas concretas y no perdernos en la difusión de las ideas, ¿no? Apostamos por un país con visión para el 2050, estructurado y estable social y económicamente. Por eso es que pedimos el voto este 26 de enero. Lalo León. Sí, retomando un poquito la anterior pregunta, o sea, hay que hacer una revisión de los decretos de urgencia, Francisco, ¿no? Tenemos que, existen decretos de urgencia que son demasiado populistas, ¿no? El tema del derecho al acceso del CIS a todos los residentes, es muy bueno en el fondo, es quizás justo, es el derecho internacional a la salud, de protección a la salud. Sin embargo, si no nos damos con la infraestructura y la logística actual, ¿no? Para solamente algunos peruanos que antes tenían que estar registrados, ahora se involucra a todos los residentes en territorio nacional, es decir, a toda la población peruana como extranjera, y solamente con un llenado de ficha. Entonces, claramente es un decreto populista. Los decretos de exoneraciones tributarias que han salido, señores, por ley y por constitución, hay una reserva de ley, y que dice expresamente que para exoneraciones, creación de tributos, tiene que ser mediante ley o decreto legislativo, excluyendo expresamente a los decretos de urgencia de estos temas. Entonces vemos de que vamos a tener que fiscalizar y revisar estos decretos de urgencia, porque creo que tienen un trasfondo populista. Bueno, soy Lalo León. Este 26 de enero le pido a la ciudadanía votar por un partido que no tiene absolutamente ningún invitado dentro de sus filas, que no tiene, que es una renovación total, que ha sido elegido por la máxima manifestación de la democracia partidaria, que es un militante, un voto, que no tenemos congresistas. No tenemos congresistas procesados, ni siquiera, menos aún en cárcel, ¿no? Y que tenemos como representantes a los dos últimos presidentes que se han ido a la otra vida sin llevar ninguna carga procesal ni penal, es decir, Acción Popular. Este 26 de enero, marca la lámpara y escribe el número 7 de Lalo León. Carlos. Sí, en primer lugar quiero aprovechar para enviar un saludo fraterno a todos los voluntarios del país que en situaciones no solamente de desastre, sino en el momento que se les ha requerido han estado al pie del cañón junto con las personas más vulnerables. Yo como voluntario vengo a ponerme al servicio de la ciudadanía, de aquellas personas que tienen dificultades para conseguir una cita, de esas personas que no acceden a los medicamentos de manera oportunamente, de aquel jubilado que pugna por cobrar su sueldo y de pronto es estafado en la cola, de aquel ciudadano a pie que no encuentra la seguridad adecuada para poder transitar por una Lima que es tan bella y que lamentablemente en los momentos actuales sufre una crisis de seguridad ciudadana. Por ellos y por adecentar la política y renovarla en el sentido de representar a cada peruano, por favor, marquen el 7 de Alianza para el Progreso, Carlos Vela Barba, lucha contra la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros tres invitados, a nuestros tres candidatos por haber estado aquí con nosotros. Les deseamos suerte en esta campaña, en el proceso del 26 de enero y estaremos al pendiente pues, de si que llegan al Congreso, que cumplan con lo que han propuesto. Vamos a recoger esta grabación y vamos a seguir conversando y ojalá que este diálogo se mantenga si es que también llegan al Congreso de la República. Muchísimas gracias. 7:46, nos vamos a la pausa. Acá se están despidiendo ya nuestros candidatos. Un ratito, no se nos crucen. Nos vamos a la pausa y volvemos.